Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy la doctora Mirna Toledo, presidente del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica. Y pues el día de hoy vamos a iniciar nuevo tema, nuevo mes, con nuevo entusiasmo y muchas ganas de seguir aprendiendo. Como les mencionaba, vamos a hablar sobre alopecias todo el mes de marzo. Vamos a hablar sobre cuáles son las alopecias que encontramos en pediatría, cómo las podemos abordar, cómo podemos revisar o poder hacer una historia clínica que es especial en este tema de alopecia, tanto en niños como en adolescentes, así como revisaremos cuáles son las actualidades en el tratamiento de alopecia areata en niños, ¿sí? Vamos a tener también un trabajo de ingreso este mes de parte del Hospital Civil de Guadalajara, y vamos a tener la participación en el artículo del mes del Instituto Nacional de Pediatría. Es un programa este mes muy completo y esperemos que sea de su agrado. Pasamos a continuación a nuestra ponente del día de hoy. El día de hoy nos acompaña la doctora Rocío Georgina Centeno Centeno. Ella es pediatra y dermatóloga pediatra egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Hizo un posgrado de alta especialidad en medicina en recursos auxiliares para el diagnóstico y tratamiento en dermatología. Está certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría y de Dermatología Pediátrica y ella terminó un máster en tricología en la Universidad de Alcalá en Madrid, España. Es una experta en el tema y esperemos que sea de utilidad. La doctora nos va a ayudar contestando las preguntas mediante el chat que se encuentra en el Face o en la plataforma. Ustedes pueden hacer cualquiera de las preguntas y ella por ese mismo medio las va a responder. Les agradecemos mucho su asistencia y esperemos que sea de gran utilidad para todos. Le cedo los micrófonos a la doctora Centeno. Buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer al comité organizador por la invitación. Y pues para mí es un honor estar aquí con ustedes hablando de un tema que me apasiona, me gusta mucho, que es súper interesante y a la vez puede ser muy complicado. Vamos a comenzar con unos casos clínicos. Es un masculino de 5 años que presenta una placa alopécica en piel cabelluda desde hace 3 meses, que ha sido multitratado sin mejoría y los padres refieren prurito ocasional. Su diagnóstico probable puede ser alopecia areata, tiña, efluvio telógeno o tricotilomanía. Bueno, voy a dejar que hagan ustedes el ejercicio mental y si alguien tiene alguna duda al final me pueden preguntar. ¿Le solicitarían algún estudio complementario? Las opciones pueden ser un examen directo con KOH o un perfil tiroideo o una valoración por psiquiatría, niveles de ferritina o vitamina D. Y el tratamiento correspondiente sería, inciso A, depende del desencadenante, B, terapia cognitivo-conductual, C, un antimicótico sistémico o D, esteroides tópicos. ¿Alguien quisiera decir cuál fue su diagnóstico? Ajá. Ajá. Ok. No, alguien por ahí dijo tricotilomanía, ese es el diagnóstico correcto y ahorita que se presente la plática vamos a hablar acerca de eso y va a ver por qué es tricotilomanía. El siguiente caso es un femenino de 8 años, presenta una placa alopécica en la piel cabelluda desde hace una semana que la madre notó al peinarla y está asintomática. Su diagnóstico es inciso A, alopecia areata, inciso B, tiña, inciso C, efluvio telógeno o inciso D, tricotilomanía. ¿Alguien quiere? Alopecia areata, correcto. El tratamiento correspondiente es, inciso A, depende del desencadenante, inciso B, terapia cognitivo-conductual, inciso C, antimicótico sistémico o inciso D, esteroides tópicos. Pues, esteroides tópicos. ¿Y cuáles son las complicaciones? Ninguna, se recupera completamente. Inciso B, puede dejar cicatriz si no se trata a tiempo. Inciso C, afecta de manera importante la autoestima del paciente. Inciso D, tiende a la cronicidad si no lleva un tratamiento multidisciplinario. ¿Alguien? C, correcto. Muy bien. Pues una pequeña introducción. El término alopecia viene del griego alopex, que significa zorro,
y pues se estableció el término debido a que el zorro del Ártico presenta mudas de piel 2 veces al año, dependiendo la estación en que se encuentra en su hábitat. Y es cierto que las alopecias no son una causa muy frecuente de la consulta, pero sí que presenta mucha angustia, o sea, los papás presentan mucha angustia y puede haber una repercusión importante psicológica en el paciente. Siempre, como en todo, en dermatología y en pediatría, pues la historia clínica es muy importante. Hay que realizar siempre la exploración física y considerar algunas pruebas complementarias, y siempre hay que considerar también enviarlo al especialista o al subespecialista. Entonces, el pelo es una estructura que tiene poca relevancia funcional en el organismo, pero que las alteraciones, ya sean de densidad o que haya un déficit parcial en alguna zona, puede ocasionar pues una repercusión psicológica muy importante, ya que incluso, pues bueno, ustedes saben que existen una incontable cantidad de productos para el cuidado del pelo, y que incluso el cómo se ve el pelo puede ser como un factor de que la gente interprete nuestro estado de salud. Me gustaría también hablar un poco acerca del ciclo del pelo. En general existen, o las 3 fases más importantes son anágeno, catágeno y telógeno. Actualmente se saben que incluso ya hay fases intermedias, y pues bueno, en la fase anágena, esta es la fase de máximo crecimiento del pelo. Aproximadamente el 90% de nuestro pelo, tanto de la cabeza como del cuerpo, se encuentran en esta fase y duran aproximadamente entre 2 y 5 años, hasta 8 años, dependiendo la edad y también la genética. Y pues bueno, en la fase catágena comienza a haber apoptosis a nivel de la papila, y eso hace que pues ya no haya más producción de pelo, y en la fase telógena es cuando el pelo entra en reposo y pues se cae. ¿Cómo vamos a evaluar las alopecias? En general, hay diferentes clasificaciones que son bastante difíciles, pero pues bueno, siempre que nos llegue un paciente a la consulta tenemos que intentar ya hacer un diagnóstico visual, y pues lo primero es averiguar si es una alopecia que es congénita o adquirida, localizada o difusa, que puede ser cicatricial o no cicatricial. Eso quiere decir que puede o no dejar cicatriz. Y pues bueno, de acuerdo al patrón, en cómo se presentan las alopecias, pues bueno, como lo habíamos mencionado, puede ser genético o adquirido, puede ser una alopecia que no deja cicatriz, pero que puede ser localizada o difusa, o que deja cicatriz y que puede también ser localizada y difusa. Y pues bueno, ahorita no los vengo a agobiar con todas las posibles opciones que podríamos encontrar. En esta plática nos vamos a enfocar en qué es lo más frecuente, qué es lo que vamos a encontrar en la consulta. El 90% de las alopecias son adquiridas no cicatriciales, y pues bueno, las más frecuentes son tinea capitis, alopecia areata, tricotilomanía, alopecia por tracción y efluvio telógeno. La tinea capitis es una dermatofitosis producida principalmente por Trichophyton tonsurans y Microsporum canis. Y pues bueno, la edad de presentación puede ir desde 1 hasta los 11 años. Algunos autores refieren que a los 7 años es como lo más frecuente. Sin embargo, este pacientito fue diagnosticado a los 10 meses. Se caracteriza por una afección del tallo, que puede ser ectotrix o endotrix. Endotrix significa que las esporas o el hongo es capaz de romper la cutícula del pelo, que es la porción más externa, y causar infección de la médula del tallo piloso. Y ectotrix se refiere a que la infección se quedó como por fuera del pelo y afectando la piel. Más adelante vamos a ver una imagen de cómo se ve eso. Y pues bueno, ¿cómo vamos a encontrar la clínica? Es una placa, pueden ser una placa única o múltiples, y lo principal es que vamos a encontrar pelos de diferentes longitudes. Incluso esa diferencia de los pelos puede ser tan sutil que se puede confundir con una dermatitis seborreica. No necesariamente vamos a encontrar una zona que está totalmente despoblada, y a estas placas se pueden asociar descamación, prurito y eritema. Si nosotros pusiéramos una lupa para ver más allá de lo que
el ojo puede ver, ¿qué es lo que podríamos observar? Entonces, vamos a observar estos pelos de diferentes longitudes, como podemos ver, y estos pelos que están trozados y estos puntos negros. Esto no es más que el pelo que se rompió, es el pelo que estaba infectado, que pues la estructura o la fuerza no es la misma y se rompen fácilmente. Y también podemos encontrar estos pelos que están como enroscados, que se llaman signos de sacacorcho o pelos en zigzag, que son muy sugestivos de una tiña de la cabeza. De cualquier modo, todos los hallazgos dermatoscópicos o tricológicos generalmente nunca son como 100% diagnósticos, siempre son sugestivos y nos orientan, y recordemos que la clínica siempre manda. También se pueden asociar tiñas inflamatorias, o sea, que sea una tiña que no inició así, que ha ido progresando porque el diagnóstico no ha sido correcto, que puede ser un Kerion de Celso o Fabus, que ya son tiñas inflamatorias. Y vamos a encontrar principalmente costras amarillentas, muy adheridas, va a haber pus, dolor, puede haber también fiebre, ataque al estado general, y a la exploración física también vamos a poder encontrar ganglios regionales. Si nosotros logramos quitar esta costra, nos vamos a encontrar con esta zona alopécica que, debido a la inflamación tan severa que ha habido a nivel de la piel cabelluda, esta es tan intensa que destruye los folículos pilosos, y en esa zona no va a volver a crecer pelo. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico oportuno y dar el tratamiento también. Es lo que les mencionaba, para nosotros podemos orientarnos y confirmar el diagnóstico solicitando un cultivo y un examen directo con KOH. En esta imagen podemos ver cómo las esporas están rodeando el pelo en el examen directo. Esto es un Ectotrix que habíamos comentado, y en esta imagen se logran observar las esporas que están dentro del pelo, y esto se le denomina Endotrix. El examen directo es un estudio complementario que nos ayuda para hacer un diagnóstico un poco más rápido, y el cultivo pues únicamente para identificar el agente causal. El tratamiento siempre va a ser sistémico y podemos asociarlo a algo tópico. Actualmente lo más fácil de conseguir es la terbinafina. En los libros vamos a encontrar que el tratamiento también puede ser griseofulvina, pero actualmente es muy difícil conseguirlo en México, y se han hecho estudios donde comparan la eficacia de terbinafina con itraconazol e isoconazol. Tienen la misma eficacia, sin embargo, el tratamiento es mucho más caro para el paciente. El tratamiento debe durar 6 semanas, y cuando nos encontramos ante una tiña inflamatoria, siempre habrá que asociarlo a un esteroide oral para evitar justamente una alopecia cicatricial. Como tratamiento complementario vamos a poder utilizar algún shampoo con ketoconazol, ciclopiroxolamina o terbinafina en crema, pero no debe ser la parte o la base del tratamiento, ¿sí? Siempre va a ser como algo complementario. Bien, vamos a hablar de alopecia areata. Este es un padecimiento crónico inflamatorio, es multifactorial, y pues bueno, la principal teoría es que tiene un componente inmunológico. Pongo entre paréntesis autoinmune porque aún no se sabe a ciencia cierta, pero es lo que apunta y lo que sugiere es que en las biopsias que se han realizado se encuentra una infiltración importante de los linfocitos que están rodeando el folículo piloso, y eso hace pues que se caiga el pelo. Y pues siempre considerar multifactorial los antecedentes familiares, predisposición genética, susceptibilidad, ambiental, y también siempre el factor emocional es algo que hay que tomar en cuenta. El 1% de la población va a presentar algún episodio de alopecia areata en su vida, y el 9% de los pacientes con síndrome de Down también lo van a presentar, entre otras enfermedades en las que se ha asociado. Digo, no siempre todos los que tengan dermatitis atópicas van a tener alopecia areata, pero pues bueno, siempre es en el interrogatorio como que vale la pena pues hacer la relación. Entre otras enfermedades que se pueden asociar a alopecia areata es la enfermedad tiroidea hasta en un 30%, y otras enfermedades autoinmunes como psoriasis, vitiligo, lupus, etc. La mayoría se va a presentar antes de los 20 años, y el 20% va a tener un inicio en la infancia.
¿Qué es lo que vamos a encontrar en la clínica? Van a ser placas únicas o múltiples, bien definidas, y a diferencia de la tiña de la cabeza, vamos a observar la piel en el fondo, se ve como una piel normal. Si logran observar, es un paciente donde la piel no se observa eritema, no hay escamas y generalmente son asintomáticos. Si nosotros hacemos una pequeña tracción en la periferia de las placas, puede ser que nos traigamos un par de pelos y eso nos va a hablar que hay actividad de la enfermedad. Y pues bueno, otra vez, si ponemos una lupa para intentar ver qué hay más allá de lo que simplemente podemos observar, vamos a encontrar que igual, y nuevamente, ya lo había mencionado, puntos negros, puntos amarillos y signo de exclamación. Les recuerdo que estos solamente nos ayudan a orientar el diagnóstico. Los puntos negros, pues vienen siendo en este caso pelos rotos o pelos fragmentados en la zona donde hubo mucha inflamación en el folículo piloso. Vamos a encontrar puntos amarillos también, que esto principalmente lo vamos a encontrar en pacientes adolescentes o adultos, porque en niños la actividad de la glándula sebácea no es tan intensa, entonces el folículo vacío no se va a llenar de sebo y por eso es que puede ser que no los encontremos a esta edad y el que no los encontremos no excluye el diagnóstico. Y el signo de exclamación que se alcanzan a distinguir es ese adelgazamiento que se observa a nivel de la emergencia del folículo piloso. Este dato nos habla de actividad de la enfermedad y es lo que vamos a encontrar predominantemente en la periferia y si hacemos la tracción probablemente estos pelos son los que se nos van a venir. Existen algunas formas de presentación que se consideran de mal pronóstico y de difícil manejo, como son la alopecia total, la alopecia universal y el patrón ofiasis. La alopecia total se refiere a la pérdida total del pelo, pero solamente del cuero cabelludo. La alopecia universal afecta todo el cuerpo, tanto el vello corporal como pestañas, cejas, en adultos vello axilar, púbico, etcétera. Y el patrón ofiasis se trata de que es como una corona alrededor del pelo, afecta toda la zona frontal, temporal y occipital y, como les decía, se consideran de mal pronóstico. Es importante también, como entre otros hallazgos, observar las uñas. La mayoría de los pacientes que tienen estos patrones como más severos pueden tener, vamos a encontrar a la exploración física PITS, que es como ese puntilleo, no sé si se logra observar bien, y traqueoniquia, que es como esta deformidad de la uña. Aunque se considera una enfermedad benigna, ya que pues bueno, podemos vivir sin pelo, pero sí que tiene una repercusión psicológica sumamente importante tanto en los padres como en el paciente. Entonces, el tratamiento viene siendo un poco complejo también en esa parte. La primera línea de tratamiento siempre van a ser los esteroides y va a depender también de la forma de inicio. Por ejemplo, los esteroides tópicos de alta potencia los vamos a elegir predominantemente en esas placas que son pequeñas, aunque sean múltiples. El tratamiento oral, actualmente la tendencia es hacer mini pulsos para evitar tener las dosis mantenidas todo el tiempo de esteroide, para evitar los efectos adversos y se ha visto que ha tenido muy buena respuesta. Preferimos usar los esteroides orales en estos tipos de alopecia que son las que tienen pues, el peor pronóstico o que son de más difícil tratamiento. Los esteroides intralesionales también son de elección para placas únicas pequeñas, pero pues hay que considerarlo en adolescentes o adultos que sí van a cooperar porque pues, sí es dolorosa la aplicación del esteroide. En estos patrones complicados también siempre vamos a poder considerar inhibidores de calcineurina, tacrolimus al 0.1%, inmunosupresores que pues, al final nos van a servir como ahorradores de esteroide, inmunoterapia de contacto, que también es como de las nuevas tendencias, se utiliza difensiprona y la forma en cómo actúa es que se produce y se induce una dermatitis de contacto alérgica y como que se hace un cambio en la inflamación, o sea, se inflama la piel y los linfocitos como que dejan en paz al
al folículo piloso y puede crecer nuevamente el pelo. También se han utilizado o se utilizan anticuerpos monoclonales como tofacitinib, tanto sistémicos como tópicos. Sin embargo, en México es bastante caro y pues hay altas tasas de recidiva al suspender el tratamiento. Y siempre el tratamiento hay que considerarlo multidisciplinario. Recordemos que en cierto grado van a haber otras enfermedades asociadas y les quiero presentar este caso. No le tapé los ojos porque quiero que logremos como ver que esta paciente tiene una alopecia universal, no tiene cejas, no tiene pestañas. Decidimos enviarla al psiquiatra, quien hizo un diagnóstico de un trastorno hipercinético, al cual fue tratada, también recibió terapia psicológica y por parte de dermatología usamos esteroide. En ese tiempo fue sostenido porque todavía no estaba esto de los minipulsos y después lo asociamos a metotrexato. Tuvo una excelente respuesta mientras tuvo el tratamiento. Cuando se empezó a hacer el descenso del inmunosupresor, desafortunadamente presentó una recaída. Tricotilomanía. La palabra tricotilomanía viene del griego trico, que significa pelo, tilo, tirar, y manía, excesivo. Entonces, es un arrancamiento recurrente del pelo. Está considerado dentro de los trastornos obsesivos compulsivos dentro del DSM-5 y es más frecuente en mujeres que en hombres. La edad de inicio principalmente es entre los 9 y los 13 años, pero puede empezar desde antes de los 6 años. Y esto es importante porque sí influye en el pronóstico de la tricotilomanía. Del 1 al 3% de la población va a presentar algún episodio y lo vamos a dividir en que es un impulso automático o es algo consciente. Cuando decimos que es un impulso automático, generalmente se presenta en menores de 6 años y esto es equivalente a chuparse el dedo. Por eso es que es algo que se considera que es autolimitado y de buen pronóstico. Cuando se vuelve algo consciente es mucho más difícil tratarlo, porque el paciente tiene tensión interna, que la cual está intentando canalizarla hacia algo, entonces comienza a tirarse del pelo. Al tirarse del pelo le genera una sensación de alivio al momento de tirar el pelo y después viene el sentimiento de culpa, lo que eso vuelve a aumentar la tensión interna y se vuelve todo un círculo vicioso. Entre los desencadenantes, pues bueno, pueden ser ansiedad, depresión, aburrimiento y lo que vamos a presentar o lo que vamos a encontrar es que son placas despobladas con formas extrañas. Son formas asimétricas, como que no hay una manera de explicarse, y que principalmente va a afectar zonas temporales y del vértex o zonas donde la mano dominante llega de manera accesible. Vamos a encontrar también pelos de diferentes longitudes que pueden o no estar asociadas a escoriaciones y hemorragias y puede afectar también cualquier parte del pelo, incluyendo cejas y pestañas, como en esta paciente. Si pusiéramos una lupa otra vez, ¿qué es lo que podríamos encontrar? Pues bueno, vamos a encontrar, es que como que se ve muy borroso, bueno, vamos a encontrar también puntos negros, que son, así aquí se logra ver uno, aquí se logra ver otro, que es el pelo arrancado. Vamos a encontrar pelos de diferente longitud y también vamos a poder encontrar hemorragias, que las vamos a ver como puntos rojos, que es a consecuencia del trauma. En algunos pacientes también hay que considerar que pueden presentar tricofagia y presentar como una complicación el tricobesoar y también puede estar asociado a la onicofagia. El diagnóstico casi siempre es clínico, es muy raro que solicitemos alguna biopsia, sobre todo cuando el problema se ha vuelto muy crónico. Y un dato que es importante es que se van a encontrar con un paciente que ha ido a muchos pediatras y a muchos dermatólogos y que no han tenido mejoría. Se han puesto de todo y que presentan también empeoramientos abruptos. La tricotilomanía puede evolucionar a una alopecia cicatricial por el traumatismo repetido y haber destrucción de los folículos pilosos. El tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Incluso en mi caso, los pacientes los condiciono, si no les dejo tratamiento tópico, porque si no resolvemos el problema de la conducta, pues aunque le demos
lo que haya para el recrecimiento del pelo no va a funcionar. Entonces, lo principal siempre en la consulta es convencer a los papás que su hijo se arranque el pelo. Eso es lo más difícil porque ellos no lo creen, porque no lo observan, entonces es algo que hay que hablar mucho con ellos y por eso es importante el tratamiento psiquiátrico, aparte de que a ningún papá le gustaría que le digan, oye, tienes que llevar a tu hijo al psiquiatra porque se arranca el pelo, pues no es algo tan fácil de digerir. Entonces la terapia tiene que ser cognitivo-conductual y bueno, en el tratamiento que nosotros podríamos apoyar a darle puede ser minoxidil al 2 o al 5% o incluso si son casos muy severos donde los papás se pueden ver que son comprometidos, se puede derivar al dermatólogo y considerar minoxidil oral. En menores de 6 años tiene buen pronóstico y es autolimitado por lo que decíamos que es un automatismo más que algo consciente. El efluvio telógeno es una alopecia difusa no cicatricial y lo que ocurre es que el pelo de estar en la fase anágena, que recordemos que dura entre 2 a 5 años, de manera abrupta pasa a la fase de telógeno y siempre va a haber algún desencadenante que si hacemos un interrogatorio adecuado, el familiar o el mismo paciente puede decir con precisión cuál fue el evento desencadenante. Entre los desencadenantes, pues bueno, pueden ser enfermedades sistémicas, desde fiebre o alguna infección que haya requerido hospitalización, hasta algo más crónico como un hipotiroidismo o enfermedades autoinmunes. Nutricional principalmente puede ser un déficit de hierro o de vitamina D. Cirugía por el estrés de estar en el quirófano y también se ha asociado, ya existen los reportes donde se ha visto que la anestesia general puede inducir una fase de telógeno. También algunos medicamentos como anticonvulsivantes, beta bloqueadores o tratamiento de dislipidemia puede ocasionar efluvios telógenos, siempre emocional y psicológico, y aquí lo pongo con doble asterisco, enfermedad por COVID. Después de 2 a 3 meses de haber presentado infección, no importa cómo haya sido el cuadro, puede ser leve o que haya sido grave, pueden presentar efluvio telógeno después de ya casi que haberse recuperado. Principalmente va a afectar zonas temporales y aquí también vamos a poder a realizar este pool test y lo vamos a encontrar positivo. ¿Cómo vamos a hacer el pool test? Lo ideal sería hacerlo con 48 horas de no haber lavado el pelo. Pero pues en México la costumbre es que pues nos bañamos diario o casi diario y pues no vamos a citar a un paciente 2 días después solo para jalarle un cachito de pelo. Generalmente así lo hago en el consultorio y aún con el interrogatorio, aunque me traiga unos 4 pelos y con todos los datos que me sugieren, pues ya hago el diagnóstico. Pero al momento de hacer el pool test, se dice que si te traes 5 pelos se considera positivo. El diagnóstico siempre va a ser clínico y el interrogatorio va a ser muy importante. El tratamiento pues es corregir la causa si está asociado a alguna enfermedad sistémica o nutricional y tiende a la autorresolución al 100%. En los efluvios telógenos es más la angustia que presentan los papás o el mismo paciente de ver su regadera llena de pelo y les aseguro que más de 5 de aquí han tenido algún efluvio telógeno en su vida y pues sí es muy desesperante. Casi toda la literatura dice que no es necesario dar tratamiento, sin embargo, yo me fijo en el contexto del paciente. Si es un paciente que es muy ansioso o que los papás son muy ansiosos, sí puedo recurrir a darles tratamiento tópico con minoxidil o alguna vitamina que sea específica para el pelo para que se sientan con esa sensación de que están haciendo algo por mejorar y muchas veces con el simple hecho de explicar qué es lo que está pasando, los niveles de ansiedad bajan muchísimo y eso también ayuda a que el paciente psicológicamente diga, ay sí, ya se me está cayendo menos el pelo. Vale mucho la pena con estos pacientes hablar, es un poco tardado porque hay que explicar todo lo que está pasando, pero se van muy satisfechos y sobre todo tranquilos. La alopecia por tracción es una fuerza mecánica en la piel cabelluda. Y esto se debe a la fuerza de tensión que se ejerce a nivel de los folículos pilosos. Esto es secundario al estilo de peinado. Al principio o antes era como muy asociado a las mujeres que bailan ballet
o a las mujeres afroamericanas que utilizan estos estilos de peinados. También inicialmente como que se había descrito únicamente en la zona marginal, sin embargo, pues si tienden a estos tipos de peinados, las alopecias se pueden presentar en cualquier parte de la cabeza. Y también era algo como que era de mujeres, pero actualmente sabemos que las tendencias de moda van cambiando y que incluso pues los niños y los hombres empiezan con hacerse coletas y todo eso, y siempre la atención o mamás que también se estresan por tener siempre a sus hijas bien peinados y con el pelo retirado. Si nosotros no modificamos esto en la infancia, vamos a generar una atracción crónica que va a generar fibrosis. Y también les puedo asegurar que en la calle han visto mujeres que tienen este tipo de alopecias, y esto es por la atracción crónica de muchos años. Si no se corrige esto, también vamos a generar tanta inflamación que se va a formar una cicatriz, y ahí no va a haber manera de que vuelva a crecer el pelo. Se pueden proponer cirugía o trasplante capilar, pero en estos casos, si no mejoran o si no cambian el estilo de peinado, es preferible no hacerlo. Tratamiento, cambiar el estilo de peinado. Y pues bueno, para terminar, nada más les quiero comentar esto que me ha tocado ver en este último año. No sé si ustedes en sus consultas, cuando están haciendo el interrogatorio, se encuentran con pacientes que están en tratamiento para talla baja, como que últimamente se ha recurrido a la estética de la talla, ¿no? Y es como que, bueno, vamos a darle un poquito para que alcance una mejor talla porque estéticamente se ve mejor. Sin embargo, en algunos pacientes les asocian un medicamento que se llama anastrozol. El anastrozol es un inhibidor de los estrógenos. Entonces, pues la testosterona anda ahí en plena adolescencia, que pues es la que hace que entremos en la adolescencia, y he visto estos pacientes que presentan una alopecia androgenética precoz. Estamos hablando de pacientes entre 15 y 17 años que llegan conmigo porque están desesperados, que empiezan a ver pelos por todos lados, y al hacer el interrogatorio pues nos encontramos con esto. Al momento de suspender el tratamiento, mejoran después de algunos meses, porque recordemos que el pelo tiene su ciclo y tiene sus tiempos. Pero pues bueno, al menos han mejorado. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con la susceptibilidad genética, y a lo mejor son pacientes que en el futuro van a tender a la alopecia androgenética, pero pues yo creo que es algo que vamos a estar viendo con más frecuencia. Y pues bueno, yo espero que después de esta plática ustedes tengan como las ganas de tener una lupita en su consultorio para poder hacer como los diagnósticos lo más seguros que se puedan por los pacientes. Gracias. Agradecemos a la doctora Rocío su gran explicación y toda la visión que nos dio sobre todas las alopecias que se pueden presentar en la infancia. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat y ahí mismo van a tener su respuesta como tal, ¿no? A continuación los invito a que nos puedan acompañar el próximo lunes 14 de marzo. El tema que vamos a ver ese día es abordaje diagnóstico de alopecias en niños y adolescentes, y nos va a acompañar para poder dar esta cátedra el doctor Alejandro López Gamboa. Él es dermatólogo pediatra y tiene también un máster en tricología, entonces sin duda va a ser de mucho interés y vamos a aprender mucho con él. Sin más por el momento, pues les agradezco mucho el que se encuentren aquí con nosotros, que sigamos aprendiendo juntos, que nos acompañen, y nos vemos el próximo lunes 14 de marzo en punto de las 7 p.m. Muchas gracias, que tengan muy bonita noche y que descansen.